Listo, bueno, vamos a comenzar entonces nuestra sesión de Facebook Live. Bienvenidos y bienvenidas todas las personas interesadas en aprender sobre este tema de la lectura y la escritura desde los primeros años. Bueno, iniciemos entonces. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a trabajar, como dice Gina, el tema de cómo abordar la lectura y la escritura en los primeros años. Tenemos para eso una invitada muy especial que la vamos a presentar formalmente, pero antes de eso, contarles un poco sobre quiénes somos y cuál es la organización que representamos. Estamos el día de hoy con Lina Gil, una audióloga. También está Maribelsi Suárez, que es la intérprete de lengua de señas, y quien les habla, Alejandra Pardo, psicóloga. Nosotras trabajamos en la organización La Caja de Educación Alternativa, que desde el 2016 realiza programas educativos alternativos como otra respuesta o alternativa a la escuela tradicional. Entonces hemos tenido diferentes poblaciones, hemos trabajado con niños, con adolescentes, con padres y con educadores. Si quieren conocer más sobre la Caja de Educación Alternativa, vamos a enviarles a través del chat de Facebook los links para ingresar a la página y a nuestras redes sociales. Alina los está enviando. Y tenemos actualmente un proyecto muy bonito que queremos compartirles con jóvenes de poblaciones vulnerables. La idea de este proyecto es ayudarlos a desarrollar habilidades que les favorezcan el ingreso a la etapa de la vida adulta. Entonces, hemos tenido muy buena acogida con estas poblaciones, pero sí requerimos mayor apoyo financiero. Entonces hemos creado una cuenta en Baki donde ustedes pueden ingresar para conocer más sobre este programa, cómo funciona, cuál ha sido la historia, y para que se animen a apadrinar a uno de estos jóvenes realizando una donación. Entonces también Lina está enviando el link para esta cuenta de Baki. Bueno, entonces sin más preámbulos, iniciamos entonces presentando a nuestra invitada especial del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Nuestra invitada del día de hoy es la profesora Rita Flores Romero. Ella es profesora titular del Departamento de la Comunicación Humana de la Universidad Nacional. También dirige el Grupo de Investigación, Cognición y Lenguaje en la Infancia y coordina la línea de investigación de Comunicación y Educación en la Maestría en Educación, también de la Universidad Nacional. Tiene una amplia trayectoria en investigación educativa en temas relacionados con primera infancia, lectura, escritura, y ha aportado enormemente a la construcción de la política pública en Colombia y en Bogotá, y pues también en Bogotá, en todo lo relacionado con esos procesos educativos desde la primera infancia, pero digamos en varios niveles educativos. Bienvenida, profe. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Lina. Gracias, Alejandra, por esta invitación tan especial. Bueno, profe, entonces, para entrar un poco más en calor y ya abordar un poco más los temas que vamos a trabajar en el día de hoy, vamos a empezar con una primera pregunta que pues es fundamental, ¿no? Si estamos hablando de cómo abordar la lectura y la escritura, nos gustaría que nos dijera para usted, desde su concepto, qué es leer y qué es escribir. Bueno, yo estoy segura que cada uno y cada una de las personas que están participando tienen un concepto y una definición especial de lectura y escritura, ¿cierto? No creo que vaya a decir nada novedoso, pero sí lo único que quiero resaltar antes de entrar a definir es que la lectura y la escritura son procesos que forman parte, digamos, del acervo cultural de la humanidad, así como la matemática, así como el arte, ¿sí? Y que realmente su aprendizaje, su desarrollo y aprendizaje se instaura, el inicio del aprendizaje de la lectura y la escritura está en el desarrollo de la lengua materna, en la oralidad.
Entonces, la lectura pues tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos para derivar significados, significaciones de lo impreso, ¿sí? Y la escritura con esa capacidad que tenemos para poder utilizar ese medio con muchos fines comunicativos y poder construir diferentes tipos de textos. Si yo me paro en esas definiciones, que son unas definiciones que muestran lo que hacemos los adultos o las personas que ya estamos, digamos, ya sea en educación superior o que ya hicimos un posgrado, si me paro en esa definición de que la escritura y la lectura, pues yo no podría entender cómo es el proceso en que los niños construyen la lengua escrita, ¿verdad? Cómo llegan a tener esa capacidad de comprender e interpretar, de ser lectores críticos, de ser escritores autónomos. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es más bien definiciones que nos permitan comprender cómo los niños y las niñas, a partir de interacciones sociales, culturales, pedagógicas, llegan a construir esa capacidad de leer y escribir. Entonces, les decía inicialmente que el nicho, el caldo de cultivo del aprendizaje, la lectura y la escritura se inician, uno podría decir que desde antes de nacer, porque ya sabemos que los niños en el vientre y las niñas en el vientre materno ya empiezan a tener experiencias auditivas, o sea, eso ya lo sabemos, que hay experimentos que se han hecho, los niños reaccionan distinto ante el ruido, por ejemplo, de una licuadora en la voz del adulto significativo, ya sea la madre, el padre, un hermano. Entonces, cuando nacen, muy rápidamente ellos se enganchan en el juego de la comunicación, el primer juego de los que va a acompañarlos por mucho tiempo, y sus intercambios con ese adulto significativo están llenos del repertorio que tienen los niños comunicativos en ese momento. Y durante ese primer año de vida ocurren cosas maravillosas en la vida de los seres humanos, maravillosas, son increíbles, o sea, se sientan las bases realmente para muchos aprendizajes y desarrollos que van a seguir teniendo los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, en este primer año de vida se da la atención conjunta, se construyen campos de interacción, campos de atención intersubjetiva, el niño desarrolla la intencionalidad comunicativa, el niño juega con el repertorio fonético de su lengua, el niño hace producciones silábicas, consonante vocal, con el balbuceo, el niño empieza a comprender muchas cosas de su medio, de su entorno, empieza a aprender significados, empieza a aprender vocabulario, más o menos hacia el año, no necesariamente estas edades son fijas, ¿no? Pues hacia el año, 14 meses, a veces 10 meses, los niños empiezan a producir sus primeras palabras, empiezan a construir ese banco de significados que están en su cerebro-mente, ¿sí? Todo esto vamos a ver cómo tiene que ver muchísimo con la lectura y la escritura. También los niños durante este primer año de vida aprenden muchas cosas de sus medios sociales y culturales, o sea, aprenden las interacciones que se dan, cómo se regulan, aprenden qué se hace en cada momento de la rutina. Todo eso, repito, vamos a ver cómo se va organizando en ese cerebro-mente de los niños para luego ser como el nicho, como les decía yo antes, de ese aprendizaje de la lectura y la escritura. Y así siguen creciendo los niños. El primer año de algo también maravilloso y que empieza a darse hacia el final, que es el historiar, esa capacidad que tenemos los seres humanos para construir historias, para narrar, para contar. O sea, ellos, fíjense que la lengua oral, a diferencia de la lengua escrita, se aprende en ambientes de uso natural de la lengua. Ninguna mamá, ningún papá van al colegio o a la universidad para que les enseñen qué palabra van a enseñarle hoy a los niños, no. Se aprende en contextos conversacionales, se aprende en situaciones de uso de esa lengua materna. O sea, que todo lo que ocurre en esos primeros años de vida de los niños y las niñas sientan las bases para que ellos puedan llegar a construirse como lectores y escritores autónomos, ¿sí? Sabemos entonces que la narrativa, el historial, el juego simbólico, todo eso contribuye a que los niños enriquezcan su pensamiento, sus formas de pensar y enriquezcan su vocabulario y enriquezcan su cosmovisión. Más o menos ya entonces los niños hasta el año y medio, 2 años, empiezan a hacer producciones de 2 palabras y es algo maravilloso como a cierta edad, que algunos autores lo ubican entre los 24, los 28 meses, hay una explosión de vocabulario, empiezan a aprender muchas palabras. Algunos autores señalan que casi hasta 10 palabras por día, claro está, si las escuchan y si los ambientes en los que ellos crecen les brindan esas experiencias, ¿sí? Pero todo ese tiempo
niños han estado inmersos en prácticas sociales y culturales que de alguna manera apoyan un concepto que hemos trabajado bastante en el grupo, el alfabetismo emergente. ¿Qué es el alfabetismo emergente? Es todo lo que los niños aprenden sobre el contenido, la forma, la función del lenguaje y la actitud que tienen hacia él. Entonces se sabe que hay una serie de prácticas inicialmente sociales, o sea, que no se dan en espacios y ambientes escolarizados, sino en trayectorias educativas no escolarizadas, en la que los niños inmersos en esas interacciones que siguen como una secuencia, en los niños van construyendo ese camino hacia el ser lectores y escritores autónomos. Dentro de estas prácticas encontramos, por ejemplo, la lectura compartida, encontramos también, que es muy importante, el aprendizaje de vocabulario, encontramos el trabajo que se puede hacer, digamos, en los hogares o en los colegios, o en las aulas, con los ambientes letrados. Bueno, encontramos prácticas que realmente se han visto contribuyen de manera importante a esa construcción de la lengua escrita. Entonces, así siguen creciendo. Bueno, me dice Lina que pues algunas familias que están asistiendo hoy a esta reunión, a este encuentro, trabajan, digamos, más educación alternativa en la casa, ¿sí? Entonces, igual, todas esas prácticas que ocurren en casa van a contribuir muchísimo a fomentar estos procesos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la lectura, ¿sí? La lectura como desde una definición que nos permita entender qué es lo que necesitan organizar los niños, aprender los niños y las niñas para llegar a ser lectores y escritores. Entonces, digamos que hay una definición que es la definición simple de la lectura, que nos dice que la lectura tiene dos grandes subprocesos. Uno que tiene que ver con la decodificación y otro con la comprensión e interpretación. Los dos están íntimamente relacionados, pero digamos que la decodificación en el niño de 2 años, 3 años, 4 años, pues es un proceso que tiene que aprender. Y lo aprende a través, como les decía, de prácticas sociales o en algún caso prácticas pedagógicas. Y la decodificación tiene que ver con algo muy importante. La gente se confunde y piensa que decodificar tiene que ver con lo fonético. No, la decodificación es muy importante porque tiene que ver con una unidad de significado en la lengua, que es la palabra. O sea, la decodificación tiene como su máxima expresión el reconocimiento rápido de la palabra. Pero para que el niño pueda hacer ese reconocimiento rápido de la palabra, tiene que aprender el principio alfabético, es decir, que hay una correspondencia entre grafema y fonema, pero digamos que los niños y las niñas cuando están en ese proceso de construcción de la lengua escrita, siguen diferentes rutas, en su cerebro hay diferentes rutas para llegar a esa decodificación. Recuerden que la decodificación siempre termina en la recuperación del significado de la palabra, por eso no tiene que ver, o sea, no es fonética, tiene que ver más con lo fonológico, ¿sí? Entonces, para que los niños logren eso, pues, tienen que aprender y automatizar el principio alfabético, la correspondencia grafema-fonema, es decir, la correspondencia que hay entre la letra y el sonido, ¿sí? Cuando el niño automatiza eso, el niño va construyendo algo que se llama el léxico ortográfico. Entonces, miren las dos rutas explicadas de manera muy sencilla. Una primera ruta tiene que ver con la ruta fonológica. La fonología, recuerden, tiene que ver con el fonema. El fonema es una representación mental que es una unidad mínima de significado que conduce a que haya diferencias de significados en las palabras. No es lo mismo decir casa que masa, pero solo está marcado por la diferencia en un fonema. Entonces, primero los niños tienen una ruta que es fonológica, o sea, claro que sí, tiene que ser así porque para ellos lo más familiar son los sonidos, ¿sí? Que constituyen las palabras. Entonces, el niño primero acude y acude a esa correspondencia grafema-fonema para poder encontrar el significado de la palabra, ¿sí? Que es en este momento un significado asociado más a su oralidad. Por eso la riqueza que hay en la oralidad del niño, en las prácticas de oralidad en la casa, son muy importantes. La oralidad, como les digo, la conversación, la narrativa, el historial, todo es muy importante. Entonces, esa es la primera ruta, que es muy importante y que le da la de ir aprendiendo, ¿verdad? Esa ruta, digamos, fonológica se va complejizando, pero hay un momento en que el niño va a seguir otra ruta también, que es la ruta que se llama la ruta directa de la lectura, que es
la del léxico ortográfico. O sea, si ya el niño, digamos, a medida que crece, están aprendiendo, estar viendo para qué sirve la lengua escrita, cómo se escribe, el niño va construyendo, digamos, su ruta directa en la que acude ya es a la ortografía correcta de las palabras. Entonces ve la palabra, reconoce las letras, va al almacén léxico ortográfico y deriva significado desde allí. Esto hace que la lectura sea más autónoma, más fluida y que haya mucho mejor comprensión. Fíjense que de lo que les he hablado tiene que ver con la decodificación. El niño y la niña deben automatizar ciertos procesos, ¿sí?, de decodificación para poder llegar a la comprensión e interpretación cada vez más compleja. O sea, fíjense que aunque les decía que en la decodificación hay cosas que se automatizan, como el principio alfabético, el reconocimiento rápido de la palabra, en la otra ruta, en la ruta directa, ¿sí?, ya no se va, perdón, en la comprensión no se va a automatizar nada porque siempre, toda la vida podemos enriquecer nuestro vocabulario, crear nuevos textos, construir nuevas historias, aprender analogías, aprender metáforas, o sea, esa nunca se automatiza. Entonces son los grandes procesos de la lectura, ¿sí? No sé, Lina, si continúo rápidamente con la escritura también desde una perspectiva del desarrollo o paramos aquí para hacer preguntas, no sé. Bueno, aquí digamos que también decirles a las personas que nos están escuchando que si te tienen alguna pregunta que quisieran también aclarar en los procesos de lectura y escritura desde estos primeros años, nos las pueden dejar en el chat y nosotros vamos haciendo unas pausas también para responder a estas preguntas. Digamos que aquí me gustaría hacer una pregunta frente a lo que usted nos ha podido comentar hasta el momento. Y es que si la lectura y la escritura, ese desarrollo, ese aprendizaje, estos dos procesos comienzan desde esa lengua oral, ¿no? Desde ese momento en los que nosotros hacemos narrativas con los niños, hacemos juegos de los sonidos, juegos de las palabras, también donde los niños y las niñas están inmersos en ambientes impresos, ¿no? Donde cada vez que leemos un cuento con ellos, cada vez que le cantamos una canción, cuando salimos a la calle ellos pueden observar, por ejemplo, en un supermercado, que es un espacio a veces mágico también para los niños, donde pueden ver las diferentes etiquetas, donde pueden ver desde lo gráfico que hay un montón de comunicación, de sentido, de significado que el mundo le ofrece a cada uno, ¿cierto? Entonces, hay unos debates también muy interesantes que nos dicen en qué momento debemos empezar a enseñar o en qué momento los niños aprenden a leer. Entonces, muchas personas dicen, no, los niños no deben aprender a leer antes de los 6 años. Pero si nos damos cuenta que estos procesos arrancan mucho antes, aun cuando no hay prácticas intencionadas para esto, entonces, ¿cuándo podríamos decir frente a la lectura, digamos, que los niños y las niñas comienzan a leer? O si podríamos decir que definitivamente antes de los 6 años ellos no aprenden o no empiezan a aprender a leer. Yo creo que, no sé, es mi comprensión actual, ¿no? Y puede que no todo el mundo opine y piense como yo. Esa tendencia a homogeneizar, a decir, todos los niños empiezan a leer a los 6 años por norma, por prescripción, o hasta los 7 o hasta los 5. Yo creo que, como les decía antes, todo depende de las experiencias en las que los niños hayan participado, en qué experiencias significativas hayan participado. No es lo mismo un niño que nace en un hogar en donde sus padres los dos son profesores universitarios, por ejemplo, leen, escriben. Hay una literacidad muy particular, hay unos usos de esa lectura y escritura muy particulares, hay unas prácticas muy particulares. A un niño que nace en un hogar cuyos padres, no importa el estrato social, no valoran la lectura y la escritura, no valoran las prácticas de lectura y escritura, sino que prefieren, por ejemplo, los videojuegos. Y pasan sus tiempos libres con videojuegos, que no son malos tampoco, pero digamos que es distinto. El punto que quiero hacer, Lina y queridos personas que están allí, es que todo es relativo. O sea, por eso es que cada niño y cada niña son diferentes, ¿sí? Hay niños que llegan a primero de primaria y ya tienen lectura y escritura convencional.
y que no han estado antes, digamos, en escenarios de socialización institucionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en sus hogares les han ofrecido unas prácticas y él ve y escucha y mira y oye conversaciones muy complejas y a un niño que no lo haya hecho. O sea, hay diferencias. O sea, yo sí quisiera que el sistema, ahorita hablo del sistema educativo, digamos, formal, dejara de homogeneizar tanto, porque yo creo que ahí es donde está el problema. Entonces, ¿a qué edad? Aquí en Colombia es muy complejo porque la inequidad que existe en Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Entonces, uno puede ver niños y niñas en un mismo barrio, en una misma cuadra, están, digamos, expuestos a situaciones completamente distintas e inequitativas, ¿sí? Entonces no podemos hablar de una edad, porque, por ejemplo, si ustedes piensan en un colegio bilingüe, los colegios bilingües, muchos de ellos reciben los niños, no estoy diciendo que es bueno o malo, por favor, no emito juicios de valor acá, reciben los niños desde los 2, 3 años de edad, inmersión en una segunda lengua, aprenden a leer, a escribir en una segunda lengua, llegan y ya cuando llegan a primero o segundo de primaria ya están leyendo en la segunda lengua. Bueno o malo, no sé, pero así ocurre. Mientras que en ciertas situaciones, digamos, de instituciones educativas oficiales, se cree que los niños y las niñas no pueden estar expuestos a la escritura ni a la lectura, por ejemplo, sino hasta los 6 años, ¿sí? O sea, hay cosas que no, todo depende como de esas creencias que tenemos los adultos frente a cuál es el momento adecuado. Pero si ustedes lo miran como una danza, ¿no? Que empieza desde el vientre, que el niño nace, las experiencias, los mismos niños nos van diciendo, ellos son los que nos van diciendo en qué punto van, qué quieren, qué van a aprender. Y uno como adulto, ya sea adulto significativo familia o adulto significativo maestro, maestra, uno va generando ambientes de aprendizaje que les permitan a todos y a todas seguir en el punto, en el momento en que van. Entonces yo no le podría responder si es una edad exacta. Lo que se sugiere, sí, actualmente hay un movimiento, sobre todo desde las ciencias cognitivas, muy fuerte, que señala que los niños a los 5 años ya deben empezar a tener, digamos, prácticas educativas más formales frente a la enseñanza de la lectura y la escritura, y que sí, que está ahí también un movimiento fuerte también que dice que eso que está ocurriendo, eso sí está ocurriendo en Colombia, que hay muchos niños que pasan de segundo de primaria a tercero, lo que en Bogotá se llama primer ciclo a segundo ciclo, sin lectura y escritura convencional. ¿Qué va generando eso? Una brecha, una brecha, una brecha, una brecha que cada vez se hace más grande. Entonces sí hay una tendencia a pensar que debe haber prácticas y procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje formales desde los 5 años. Profe, muchas gracias. Hay una pregunta que nos están haciendo que me parece muy interesante y pues para digamos, finalizar un poco con el tema de lectura y poder pasar un poco al tema de escritura. ¿Qué opinión tiene usted sobre esos métodos de enseñanza de la lectura? Entonces, por ejemplo, se habla mucho del método Doman o de otro tipo de métodos ya de lectura global. ¿Qué opina usted, digamos, de los métodos? Si el método es como más relevante o si pensamos la lectura como un proceso más macro, ¿qué opinión tiene usted sobre los métodos principalmente y si se prefiere uno o el otro? Bueno, digamos que la conclusión que yo tengo ahorita es que el método, ¿qué método? El método, pues que la gente dice, será el método, no sé qué, fonético, el método analítico, será el global. Lo que yo sí comprendo ahorita es que cualquier estrategia que se use tiene que tener en cuenta la naturaleza de la lectura y de la escritura. Desde la psicolingüística, desde las ciencias cognitivas, ya se sabe mucho acerca de estos procesos. Lo que debe aprender un niño y una niña para llegar a ser lectores y escritores autónomos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, no lo critico porque no lo conozco, nunca lo he usado, no conozco gente con un método que se empieza a implementar desde que el bebé es muy pequeño y se le coloca la letra y se le repite 5 o 6 veces, se baja la letra, no estoy de acuerdo porque creo que, y si personas que lo han usado y les sirve, me encantaría saber, porque yo creo que esto es más en las interacciones, donde la verdad que el sentido de la literacia es muy importante, donde las prácticas de lectura y escritura cobran su valor y su importancia. Creo que existe una literatura muy grande y un autor, Lina, que yo se los he mencionado, es un neurocientífico muy reconocido, el apellido se escribe de Jaime, pero se pronuncia Duen,
y ha hecho muchas investigaciones que muestran que realmente el método global sí sirve para ciertas cosas, aunque él es tajante y dice que no, él le cae durísimo al método global, porque el lenguaje escrito, la escritura del español, es una de las escrituras más transparentes que hay. Es decir, hay mucha relación entre el grafema y el sonido, ¿sí? Entonces él dice que ¿por qué poner al niño, con que el niño pueda leer por método global, no podría leer todas las palabras que existen y las que él no conoce por método global? Entonces él dice, ¿por qué vamos a exponer el niño a eso? Aunque yo sí creo que lo que Lina decía es muy importante, que en un momento jugar con las etiquetas, los logos, es bien importante, que se llama lectura logográfica. Pero él dice que el niño tiene que aprender ciertas cosas. Es más, se están mencionando 5 componentes del aprendizaje de la lectura y la escritura, de la lectura en particular, que es la comprensión, el vocabulario, la conciencia fonológica, la fluidez, y se me escapa el último, y el conocimiento ortográfico. Conocimiento ortográfico, fluidez, conciencia fonológica, vocabulario y comprensión. Esos lo han identificado muchos investigadores que dicen que son los 5 grandes componentes del aprendizaje inicial de la lectura, ¿sí? O sea, que cualquier actividad, práctica pedagógica, ambiente de aprendizaje que se cree, ya sea en pedagogía basada en proyectos, pedagogía basada en problemas, bueno, ambientes de aprendizaje, virtuales y no virtuales, esos 5 componentes tendrían que estarse trabajando de manera muy lúdica, de manera muy comunicativa, en espacios comunicativos significativos, desde que los niños y las niñas tienen 5 años, por lo menos hablando de edades ya más, porque lo que hay antes es muchísimo lo que el niño puede aprender en esas prácticas sociales, en el hogar y en la cultura en la que se desenvuelve. Profe, frente a esto, digamos, también veo que usted, digamos, destaca mucho la importancia de la lúdica, de lo cotidiano, ¿no? De ese juego que uno realiza, digamos, en el caso de la comprensión del vocabulario, ¿no? Cuando uno hace juegos de canciones con los niños desde muy pequeños, ¿no? Entonces uno canta que con los animales, que las partes del cuerpo, la cocina. Hay canciones súper bonitas para trabajar, digamos, el trabajo del vocabulario. Uno mismo con sus hijos, desde también muy pequeños, hace juegos de conciencia fonológica sin darse cuenta que lo está haciendo, ¿no? Entonces también a través digamos, de las canciones también. Y digamos que en este sentido, a veces uno se pregunta, ¿y cuánto tiempo tengo que dedicarle entonces a esa enseñanza de la lectura? Y pues no sé, digamos, desde una interpretación muy mía de lo que estamos escuchando hasta el momento, siento que en el juego tampoco hay como unos límites de tiempo, ¿no? O sea, como que uno no podría decir, vamos a jugar o vamos a hacer actividades cotidianas para el desarrollo de ese vocabulario, de esa conciencia fonológica, de media hora a 45 minutos, ¿no? Sino pues lo que usted acaba de decir que me parece una idea impresionante y es escuchar a los niños, lo que los mismos niños y niñas nos digan, lo que les interesa, si están jugando mucho más tiempo, pues que lo hagan, pero si también se sienten agotados y ya no quieren leer más el cuento, y nosotros decimos, es que tienes que leer media hora porque es el tiempo que tienes que dedicarte a la lectura. Entonces, no sé, digamos, frente a este tiempo, ¿qué recomendaciones puede dar? ¿Qué opinión tiene usted frente al tiempo dedicado para la lectura? Yo creo que, Lina, cada familia es tan diferente, ¿no? O sea, cada familia sigue unas rutinas distintas, tiene como unos rituales diferentes, ¿no? Yo creo que lo que sí no podemos hacer, creo yo, ¿no? Y si alguna mamá lo hace y le va bien, genial. Pero yo, por ejemplo, no podría tener entonces un horario y decir, bueno, entonces de 7 a 7 y media van, de 7 y media a 8, actividad motora, de 8 a 8, porque estaríamos coadiculando la vida de las familias también, ¿no? Hay una cosa muy bonita que se llama aprendizaje incidental. O sea, es como ese aprendizaje que se da incidentalmente en las conversaciones que tenemos con los niños. Las conversaciones que los niños y las niñas escuchan son importantísimas. Entonces, sí, por ejemplo, yo puedo instaurar, sí, que todos los días, cada tercer día, cuando se pueda, cuando el niño, porque es que uno también no puede, eso sí, Lina, yo creo que ustedes, esas que son mamás,
y ahora de niños pequeños, uno no puede obligar al niño a nada, o sea, uno a un niño no lo obliga porque el niño todavía no ha aprendido esa norma social, yo puedo engañar, todavía no, ¿no? Entonces decir que estoy atento y no estoy atento, el niño no está atento y no está atento. Sí, él hace lo que sea para salirse de una actividad. ¿Qué tiene que hacer uno? Realmente es que la actitud del adulto debe ser una actitud siempre lúdica con los niños pequeños, muy lúdica, muy divertida, muy de leamos el cuento, muy hagamos cambios de voz, cuentos cortos, formatos de ilustraciones grandes, ¿sí? Y irlo atrayendo hacia ese objeto que recuerdo que participé en una investigación, el grupo de investigación. La investigación se llamaba Los bebés sí pueden leer. No sé si ustedes la recuerdan, que era un programa de Funda Lectura, salió publicada en un libro Leer en Familia en Colombia, y yo misma quedaba aterrada de cómo esos bebés de 6, 7 meses quedaban encantados con esos libros en formato grande, libros álbum. Entonces, sí, yo creo que todo es como ir uno, como también un poco voy a usar una palabra que hay gente que no le gusta mucho, pero que es como seducirlos, ¿no? Hasta ciertos aspectos que a nosotros como adultos nos parecen importantes para que ellos aprendan. Porque imagínense, Lina, si un niño nace en una familia donde el papá y la mamá son matemáticos, ambos, ¿qué va a pasar, Lina? ¿Qué van a querer ellos? Seguramente están apasionados por las matemáticas y querrán que suceda. ¿O qué me dice esa belleza de familias de músicos? Donde en ciertas regiones del país los niños tocan a tocar acordeón desde muy pequeños, que uno dice, pero es un talento porque creció en un entorno donde él ve que eso tiene un valor muy importante. Entonces yo creo que la clave es como eso, ¿qué consideramos importante? ¿Cómo vamos a hacer para crear unos escenarios, verdad, ricos en desarrollo y aprendizaje? Y una regla de oro al niño. Yo creo que los niños pequeños, ya cuando van creciendo, entran al colegio, se formatean, pierden la creatividad, va pasando un año escolar y aprenden a fingir, ¿no? Entonces llegan a la universidad, todos los alumnos miran a la profesora, pero como si estuvieran enamorados de ella, y uno les pregunta, ¿qué les parece lo que acabo de decir? Nadie se acuerda de qué estaba diciendo, nadie estaba atento. Entonces fíjense que con los niños pequeños las cosas sí no son así. Ellos cuando no les gusta algo lo manifiestan. Entonces yo creo que es eso. Ese tanteo, ¿verdad? Que hacemos siempre, los escuchamos, los observamos, hacemos cosas que nos parece que sean importantes. Profe, y ya digamos que para también empezar a hablar hemos hablado de lectura y escritura también un poco combinado, pero también para hablar un poco de la escritura, ya en la lectura usted nos contó cuáles eran esos procesos, la decodificación, esa conciencia del sonido de la lengua, la comprensión del discurso, ¿no? Comprender de qué se trata un cuento, de la narrativa, comprender como todo ese lenguaje tan enriquecido y las diferentes formas de expresión que tenemos. Y digamos desde la escritura, ¿cuáles serían esos procesos, esas habilidades que se ven involucradas también desde muy pequeños que empezamos a demostrar en la escritura y que además que también se van trabajando a lo largo de la vida? Sí, aunque la lectura y la escritura están estrechamente relacionados, ya se sabe que son procesos diferentes, ¿verdad? Que siguen algunas rutas un poco distintas. Una persona puede ser un gran lector y resistirse a escribir cualquier cosa. No escriben nada, pero son grandes lectores. También desde una perspectiva del desarrollo del aprendizaje, la escritura, dice Liliana Tomczynski, que puede ser vista como un sistema notacional, es decir, una construcción que hemos hecho los seres humanos y que son un conjunto de signos que ya tienen un significado muy fuerte y un significante. Digamos que sistemas notacionales hay muchos. Está la música, está el de la matemática, está el dibujo y está el de la lengua escrita, que es el alfabeto. Entonces, la lengua escrita puede ser vista como un sistema notacional, como un modo de producción, o sea, los niños van aprendiendo que la escritura deja marcas, deja huellas, que se van complejizando a lo largo del ciclo de desarrollo y aprendizaje, y la escritura como géneros discursivos, es decir, el niño va comprendiendo que se puede tener muchos géneros discursivos y que de ellos surgen muchos tipos de texto. Entonces, fíjense que la escritura es complejísima también, ¿no? O sea, y debe, repito, desde la perspectiva del desarrollo, debe estar presente desde esas prácticas en el hogar. Pongo un ejemplo, cuando la mamá hace listas o en el computador
y luego con el niño miran qué vamos a comprar en el mercado, hacen listas, ponen nombres, él ve que el medio en que existe la escritura es importante, se usa para miles de medios comunicativos, ¿sí? Entonces ellos van aprendiendo esto, pero lo más importante es entender que la escritura no es la plana, no es la letra bonita, que también puede importar porque a veces se llegan situaciones donde la escritura a mano de los estudiantes es totalmente ilegible, o sea, no es comunicativa porque no la puede leer el profesor que puso el examen de pregunta abierta, pero la escritura sí es ese acto de composición de diferentes tipos de texto. Y lo podemos empezar a hacer desde que los niños son muy pequeños. En una investigación que hicimos con Diana Paola, una colega del grupo, veíamos cómo estudiamos en 6 colegios diferentes, cuáles eran las prácticas de escritura, y veíamos en un colegio que era hermoso la profesora haciendo mapas mentales de que vamos a escribir las niñas, porque era un colegio de esos pocos que quedan solo femeninos, entonces iban diciendo, escribamos sobre eso, hagamos una votación, 1, 2, 3, 4, aquí votaron 6, aquí votaron 8, escribamos sobre lo que la mayoría dijo, las mascotas. Y empieza esa profesora con un arte absoluto a hacer mapas mentales desde lo que los niños y las niñas dicen, ¿sí? Y empieza a construir la historia con ellos. O sea, fíjense que ahí estamos trabajando los actos de composición, y luego ellos pueden, con la escritura que tengan, que puede ser en algunos casos cuando son más pequeños el garabateo, el dibujo, hasta que llegan ya a combinar letras, lo que sea, a plasmar por escrito también. Y el maestro lo que puede hacer es preguntarle al niño qué querías decir acá, y él le escribe lo que el niño quería decir, haciendo como un protocolo de la escritura del niño y la niña. Eso se puede hacer desde que son muy pequeños. Empezar a entender que la escritura es un proceso que tiene sus momentos distintos y que el niño debe aprender a pensar, a tener metacognición a través de ese proceso de escritura. Aquí, no sé si Alejandra quieres hacer alguna pregunta en este punto. No, pues ese método me recuerda la tierna infancia, ¿no? Que en el colegio que yo estaba tuve la fortuna o sea, que el estudiante o el niño podía escribir lo que quisiera, y por ejemplo, el Día de la Madre, las tarjetas que hacíamos las escribía el niño con lo que quería decir, con sus garabatos, y el profesor traducía, ¿cierto? Esto en oposición a otras prácticas donde, por ejemplo, en la tarjeta del Día de la Madre se hace con un modelo, todos los niños usan el mismo modelo y la profesora les escribe, ¿cierto? Porque ella es la que sabe, supuestamente. Me parece muy interesante de que no hay como un quién sabe, sino que el niño también tiene su propia letra, su propia escritura, y puede transmitir mucho a través de ella. Entonces es más un comentario. Sí, es muy importante, por ejemplo, que los niños puedan en vez de que la maestra les dicte a los niños dictarle a la maestra, ¿no? Y ya se han hecho estudios también que muestran cómo cambia, digamos, la fluidez cuando el niño dicta a la maestra, porque ya sabe que hay unos tiempos distintos en la escritura que en la oralidad. Entonces, sí, pero yo creo que también, Alejandra, yo hablo mucho de prácticas evolutivas y culturalmente apropiadas. O sea, el maestro y la mamá, el papá, el adulto significativo, vamos viendo cómo ese niño necesita un reto cognitivo, necesita un reto emocional, necesita para seguir avanzando. Porque, verdad, lo que ocurre en nuestro país frente a la lectura y la escritura, uno no entiende por qué. Bueno, yo no creo mucho en esas pruebas, digamos, internacionales, pero bueno, tenemos que aceptar que algún valor tendrán y que contextualizadas, que les falta refinarse, pero Colombia queda en unos puestos bajísimos, ¿sí? Entonces yo digo, o esto que les decía, ¿qué pasa? Niños que pasan de segundo a tercero sin lectura y escritura convencional. O sea, tienen que saber, el maestro, hay una cosa que se llama muy linda que la dice la profe Marta Torrada, que ella es experta más en matemática, pero ella dice que es como una variable didáctica, ¿no? Que uno está observando a ese niño y ya ve uno que el niño está listo, o un poco, ¿por qué no?, acudir a Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, ya está listo para dar un paso hacia algo más complejo, porque lo que sí quiero decirles es que se debe ir complejizando, esa lectura, esa escritura se debe ir complejizando a medida que el niño avanza en edad y en grado escolar. Yo no puedo creer que un niño que pase de sexto a séptimo, de séptimo a octavo, sepa lo mismo en sexto que sepa lo mismo en octavo. O sea, debe pasar algo debe promover ese sistema educativo que haga que el niño
complejísimos sus aprendizajes, así como el de la matemática, la ciencia, todos los aprendizajes. Profesora, otra pregunta súper interesante que nos están haciendo aquí es frente a las letras, ¿no? Entonces, si enseñamos letra cursiva, si enseñamos letra script, si mejor mayúsculas, si mejor minúsculas, hay algunas corrientes que nos dicen que no, que es mejor y que tiene unos beneficios cognitivos la letra cursiva. ¿Qué opina usted sobre estas posturas o sobre estas preguntas? Les confieso que esta discusión es muy vieja. Yo diría que se remonta, si mi memoria no me falla, se remonta a los 70, por ahí. Es muy vieja. Porque llegó un momento en que se dijo que la letra cursiva, ese trazo continuo, permite más una gestal y el niño puede reconocer mejor la palabra. Y decían en esa época que aquí así se evitarían muchos problemas o dificultades del aprendizaje de la escritura. Sin embargo, al día de hoy la discusión sigue vigente. ¿Qué es lo que yo he leído? Digamos, he visto en ciertas prácticas, es que los niños y las niñas deberían estar expuestos a las diferentes formas, minúsculas, mayúsculas, de todas las letras del abecedario, cursiva, script o imprenta, para que ellos puedan aprender y elegir, porque yo les decía que hay colegios donde prácticamente los obligan a los niños a escribir en cursiva, por ejemplo. Y los niños vienen de familias donde todos escriben script, que aprecian mucho, ¿sabe? Que los textos vienen escritos en letra imprenta, bueno, lo que sea. Entonces, tampoco es la idea de uno, ya sea por lo que dice la teoría, por lo que dice el experto, por lo que creo yo, sino dejar un adultocentrismo y mirar al niño y a la niña. Y sí exponerlo, ¿no? Exponerlo. Yo dirigí una tesis de maestría en el colegio de la Universidad Nacional, una profesora de primero de primaria, y ella hizo eso, los exponía a ambas letras, los ponía a jugar, a leer con ambas letras, y los niños al final los entrevistaban, y ellos decían, no, a mí me gusta más esta, en mi casa escriben esta, yo prefiero esta. ¿Por qué no hacerlo así? O sea, así que se cabe la polémica de que tiene que ser una porque lo dice la teoría, porque lo dice Rita Flores, porque lo dice yo no sé quién. No, expongámoslos a los tipos, a las de escritura, y luego ya a los niños y las niñas y sus familias, porque las familias son muy importantes, ¿no? Hay niños que se enseñan letra cursiva, le muestran a la mamá, los papás que solo leen en letra escribo imprenta tienen dificultad de leer la cursiva. Entonces, sí, como que ellos también con las familias tomen decisiones. Profe, muchas gracias porque esa es una de las preguntas muy interesantes y me encanta lo que acaba de decir y es, yo creo que en todos los aprendizajes, ¿no? No solamente de la lectura y la escritura, sino en todos los aprendizajes a lo largo de la vida, cuando somos adultos acompañantes, seamos padres, docentes, cualquiera que sea nuestro rol, dejar ese adultocentrismo y me encanta ese comentario que acaba de hacer, profe, porque a veces centramos todo desde nuestra propia necesidad o desde lo que nosotros mismos a veces nos preocupa y a veces dejamos de preguntar simplemente a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces también hablando un poco de los tipos de texto, entonces decimos, bueno, ¿y cuál es el mejor tipo de texto para trabajar con los niños, no? Y a veces también como que nos volvemos un 8 sin saber si con el niño trabajamos narrativas, si trabajamos, y yo aquí la pregunta frente a también si el tipo de texto es el más apto o no, también quiero contar una anécdota mía, pues mi hijo tiene 2 añitos, ¿no? Y a él le encanta leer, le encanta, simplemente nosotros le ponemos libros y él a veces se nos pierde en la casa y lo vemos a veces sentado allá hojeando sus libros, concentrado, él está enfocado en su libro y tenemos un libro que es cero atractivo para un niño, pensaría uno, ¿no? Y es un libro sobre la historia del mate, de la yerba mate que toman en Argentina. Tiene pocas ilustraciones, las letras pequeñas, por alguna extraña razón, a él le encanta ese libro, entonces yo digo, ¿será que en serio sí necesitamos escoger nosotros también unos libros más aptos para los niños? O también dejémosle la diversidad de libros que pueden haber allí y que ellos también escojan y que se encarreten a ver qué les gusta, qué no. Y él me dice, quiero leer el libro del mate, me dice el del mate, y no quiere que yo se lo lea, sino que le encanta hacerlo él mismo, ¿no?
y se lo goza. Entonces, profe, digamos, frente a los tipos de texto, ¿será que sí hay unos que son mejores? Escojamos algunos. ¿Qué puede decir usted sobre esto? Sí, yo creo que la anécdota que cuenta usted es perfecta, perfecta porque realmente por mucho tiempo se dijo que los niños pequeños solo pues, debían estar expuestos a textos narrativos, historias, relatos, ¿sí? Pero ya se sabe que de verdad hay tanta diversidad textual que ellos deberían estar expuestos a mucha diversidad textual y no solamente la que imponemos, digamos, con la literatura infantil, porque hay muchos tipos de textos que circulan y en eso el concepto de literacia es muy lindo, porque es cómo se valora y cómo se usa, digamos, la lectura y la escritura. Imagínense que igual una investigación que dirigí en la maestría en educación, una profesora también de primero de transición, creo que era ella también tenía esa pregunta, Lina, esa que usted hace, ¿qué tipo de textos? Entonces yo le dije, mira, la literatura señala que el texto informativo, el texto expositivo es muy importante y hay niños que les encanta que los monstruos, que los animales salvajes, o sea, textos que nos informan algún aspecto de la realidad. Y esta profesora entonces organizó sus rincones, exponía a los niños a todo tipo de textos, incluido el periódico, ¿no? Porque es que también hay niños, yo no sé si es de fascinación por el periódico, pues cuando los papás todavía leen el impreso, digamos, el periódico, las revistas, y oh sorpresa, la mayoría de los niños escogieron tipologías textuales o géneros discursivos distintos a los de los cuentos. Les encantaban los textos positivos, informativos, o sea que yo creo que también ahí está ese dejar un poco el que el adulto sea quien el que decida. Y otra palabra, Lina, que no sé cómo se podría expresar, porque si una cosa es el adultocentrismo, desde mis creencias, desde mis conocimientos, yo impongo, esto sí le gusta al niño, esto no le gusta al niño, esto sí lo puede leer, esto no lo puede leer, pero también el teoricocentrismo, como diría yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una época, los profesores y las profesoras querían ver a Piaget ahí en los niños, ¿no? Entonces su hijo de 2 años era Piaget y estaba en etapa sensoriomotriz, iba a pasar a preoperacional. Y si no lo hacía, ya no, porque Piaget, no, las teorías existen, pero los niños existieron antes que las teorías se explican y uno se siente más cómodo con una teoría que con otra, pero eso forzar al niño una teoría porque tiene que tener pensamiento lógico operacional o porque porque lo dijo fulanito, no, o sea, las teorías nos permiten comprender y hay teorías, repito, que nos hacen sentir más cómodas con esa realidad que comprendemos. Pero es dejar ese, no sé qué palabra poner, teoriocentrismo, no sé, que a veces se vuelve casi dogmático y uno ya no puede hablar de nada porque no, porque eso no es lo que afirmaba fulanito de tal y es la autoridad, no. Creo que con los niños y las niñas esto no nos sirve mucho. Sí, mi profe, eso creo que también es un elemento súper importante, ¿no? Que a veces, y sobre todo, digamos, como padres o como madres, muchos, digamos, que queremos educar en casa, a veces nos sentimos un poco a veces perdidos porque decimos, ¿será que nos basamos una teoría? Y el otro nos dice que no, que sí. Y sí, digamos que lo más ideal sí sería siempre escuchar, ¿no? Observar, tomar una distancia. Siento que si Piaget llegó a ser Piaget, por ejemplo, es por esa gran capacidad de observación también a los niños y a las niñas, y pues simplemente los escuchó, los observó y sacó como una teoría, y así muchos. Entonces, casi que todos los adultos acompañantes nos podríamos volver esos teóricos de la infancia cuando escuchemos a nuestros propios niños y veamos qué es lo que ellos nos están diciendo, cuáles son sus intereses y cuáles son sus procesos, sus momentos, ¿no? Qué es lo que quieren hacer en ese momento. Si nuestro niño y nuestra niña nos dice que quiere tocar un instrumento en ese momento, pues démosle la oportunidad y no digamos, no, es que hasta todavía no, y tampoco, bueno, como me dijiste que ese instrumento te voy a meter a 20 cursos para el instrumento y entonces toca el piano perfecto, sino también escuchar un poco esos ritmos, y escucharlos a ellos y de la individualidad y esa particularidad de cada uno y de esos ritmos que pueda tener. Digamos que aquí hay otra pregunta que me parece importante y es que si tomamos que la oralidad
es esa base de la lectura y la escritura, es ese precursor, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros también para desarrollar esa oralidad en los niños y en las niñas, no solamente en esos primeros años, sino también cómo fomentamos que la oralidad cada vez se vaya desarrollando, digamos, a 6, 7, 10 años también, para que apoye de cierta manera también ese desarrollo de la lectura y la escritura? Sí, yo creo que la oralidad es algo que nunca va a dejar de ser importante. En cualquier momento de la trayectoria educativa, escolarizada, no escolarizada, a lo largo de la vida. Y al igual que la lectura y la escritura, el hablar y el escuchar se deben ir complejizando en ese tránsito por la trayectoria educativa. Repito, formalizada. ¿Cómo se hace eso? Pues es que el mismo niño crece, aprende y va mejorando su oralidad, pero se cree que como la oralidad es natural, es algo que no tiene que ser enseñada y también debe ser enseñada. Y, por ejemplo, la oralidad en los debates, ¿sí? En un debate, tiene que ser de alguna manera objeto de aprendizaje y de enseñanza. Por ejemplo, la oralidad en una presentación o una conversación como la que estamos sosteniendo hoy, eso todo merece atención y merece ser un foco de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? O sea, que los niños y las niñas vayan desde muy pequeños, por ejemplo, cuando ya pueden escribir convencionalmente, pararse y leer su texto al grupo, ¿sí? Y aceptar comentarios acerca de su texto para revisarlo. Todo eso es objeto de procesos de enseñanza y aprendizaje. Y así continuarán hasta cuando ya uno piensa, un estudiante en educación básica superior, poder pararse, explicar un concepto, participar en un debate, argumentar, narrar, contar historias, o sea, todo eso es objeto, repito, de proceso y aprendizaje. Y no se deben dar por hecho, que ya ya hablamos todos, entonces pues eso ya está bien, entonces así no, deben ser procesos que al igual que la lectura y la escritura se complejizan en el hablar y el escuchar. Con esto que usted acaba de decir, profe, otra pregunta, que yo creo que con esta pregunta ya vamos cerrando un poco esta entrevista, esta conversación que ha sido tan interesante. Bueno, a veces como que nosotros cuando recibimos el texto de un niño, ¿no? Un cuento o algo que él está construyendo, la retroalimentación que nosotros damos muchas veces solamente se limita a, es muy bonito, ¿sí? Tan bonito lo que escribiste, me gusta mucho lo que escribiste, y se limita mucho a eso. Y digamos, es una perspectiva que yo tengo, es como una idea, una imagen, ¿no? No sé también si esto sea como una verdad absoluta, pero siento que una retroalimentación solo basado en un parámetro de belleza, por ejemplo, no genera ese reto cognitivo, como usted lo dijo, profe, hace un momento, para que yo realmente pueda seguir avanzando en mis procesos, ¿no? ¿Cómo sería como esas invitaciones a reflexionar, a generar esas estrategias metacognitivas frente a lo que se produce, frente a las comprensiones que se tienen de un texto, frente a la construcción de un cuento, ¿no? ¿Cómo se invitaría un poco más a los niños y a las niñas a tener una autorreflexión frente a sus construcciones, a sus productos, más allá de que está muy bonito y a mí me gusta porque pues me escribiste una carta, yo soy tu mamá? Sí, Lina, bueno, eso también es relativo, pero sí uno tiene que pensar en que están los niños y las niñas de construcción textual, ¿no? Una vez recuerdo, un niño escribe una tarjeta, ya tenía escritura convencional, pero claro, la ortografía, la escritura correcta de las palabras todavía no era la adecuada. Y ¿cómo se imaginan ustedes? Ese niño le lleva a la mamá la tarjeta. El niño escribió feliz cumpleaños con S y la mamá le dice, no, mira, feliz es con Z, ¿sí? Escribiste mal la palabra. No, es comunicativa, efectivamente, no. El niño está dándole a su mamá un regalo y esa es la escritura que él tiene, ¿verdad? Pero digamos que si la maestra o la mamá ha trabajado un proceso de escritura, han planeado, han escrito una primera versión, la pueden mirar, la pueden revisar, y si va a ser de alguna manera publicado en un mural, en un blog, en algún lado,
desde muy pequeños tenemos que decirles a los niños, ya cuando vamos a publicar, tenemos que revisar la ortografía. Hagamos un fichero con la ortografía de algunas palabras que nos confundimos y uno empieza a trabajar ahí, que hay un proceso, que hay unos lectores, que hay una audiencia específica y el niño va aprendiendo eso sin que sea, y si dice mal, repite, escribe. Así era antes, no sé ahora. Entonces lo ponían a uno a hacer planas y planas, feliz, 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 y ya resulta que ese mecanismo de la... Se nos fue un poco la conexión. Sí, está como cortado. Sí, repetimos eso último. Sí, esperemos que la profesora Rita pueda volver, volver con nosotros. Se nos fue un momento. Bueno, sí, bueno, ahorita vuelve a entrar. Aprovechamos para contarles un poco, bueno, agradecerles muchísimo a las personas que han estado conectadas hoy con nosotros. Las preguntas que nos han hecho han sido muy interesantes y siento que la jornada ha sido muy importante. E invitarlos porque dentro de 8 días vamos a tener también otro Facebook Live. En este caso vamos a hablar de la música, también de esa relación entre la música y el desarrollo de las habilidades. Para esto vamos a tener una invitada muy especial que es directora de un coro infantil y juvenil en Medellín y tiene una amplia trayectoria también en estos aprendizajes. Entonces también cómo ella nos puede dar algunos elementos de esa importancia de la música, no tanto del aprendizaje de un instrumento, ¿no? Sino del aprendizaje de la música, del acercamiento a la música también como un desarrollo de habilidad y pensamiento. Entonces va a ser el próximo viernes a las 4:30 de la tarde y los sábados 7 y 14 de noviembre vamos a tener un taller para padres donde vamos a dar algunos elementos de cómo desarrollar ese aprendizaje autónomo, ¿sí? Que siento que no solamente es para los niños, sino que uno desarrolla ese aprendizaje autónomo también en cualquier momento de la vida, entonces como nosotros como padres también lo podemos desarrollar y bueno, como también lo podemos impulsar un poco para nuestros hijos. Entonces, también vamos a mandarles esta información aquí por el chat para que las personas que se quieren inscribir al taller lo puedan hacer y cualquier pregunta que tengan. Entonces, profesora Rita, bueno, la última pregunta no alcanzamos a escucharla por la conexión, pero entonces, si nos quisiera como volver a como ya más resumido a contar un poco lo que nos estaba diciendo. Está como un poco congelada también. Sí, parece que se congeló la imagen. Bueno, en el chat estoy incluyendo el link para nuestra página. Allí pueden encontrar la información y también para nuestra cuenta de Baki. Profe Rita, ¿está otra vez con nosotros? Bueno, también quisiéramos agradecerle muchísimo a la profesora Maribelsi por habernos acompañado en el día de hoy haciendo la interpretación en lengua de señas. Recuerden que también este video vamos a subirlo en nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver, puedan volver a escuchar y también nos dejen más preguntas allí que surjan después de haber asistido a este Facebook Live. Listo. Recordarles entonces este proyecto que tenemos muy bonito con jóvenes de poblaciones vulnerables. Tenemos una cuenta en Baki para que nos hagan sus aportes, para que puedan conocer de este proyecto, cómo funciona la historia y para que se animen a apadrinar a uno de estos jóvenes de poblaciones vulnerables. Profesora Rita, probamos si ya está con nosotros otra vez. Sí, es que está muy mala la señal. Entonces, yo creo que alcanzaron a oír casi toda la respuesta de la última pregunta. Les agradezco muchísimo su invitación y espero que les vaya súper bien con este proyecto tan bonito.
Profe, muchas gracias. Para finalizar ya esta entrevista, quisiéramos que en una frase muy cortica, ¿qué deben saber los padres, madres y educadores sobre el acompañamiento en ese proceso de lectura y escritura de los niños? Así como una frase de recomendación final. Sí, lo que les decía, a los niños les encanta aprender a leer y escribir, entonces lo que tenemos que hacer es incentivar ese deseo del niño y no hacer lo que está ocurriendo, es que cada vez pierden más el gusto por la lectura y la escritura. Observarlos, incentivar, ¿verdad?, este deseo de aprender a leer y escribir. Gracias, Lina. Muchas gracias, profesora Rita, por haber estado con nosotros. Realmente muy interesante la conversación que tuvimos. Esperamos que realmente las personas que se hayan conectado hayan aclarado muchísimo preguntas que tenían y siempre como recomendación también final que yo quisiera dar, a veces relajarnos también un poco, ¿no? Relajarnos, cada niño es diferente. Algunos niños hablan más rápido que otros, algunos niños corren más rápido que otros. Es como el color de ojos, cada uno de nosotros es muy diferente. Entonces, en la medida que nosotros como adultos también no nos presionemos y tampoco comparemos a un niño con otro, también vamos a respetar cada uno de sus ritmos y vamos a brindar también un acompañamiento más amoroso, más respetuoso y vamos a meter más juego y nos vamos a gozar también la lectura y la escritura con los niños y las niñas, ¿no? Entonces, no sé, Alejandra, si tú quieras decir algo para despedirnos. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Se pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Quisiera uno seguir conversando mucho tiempo más. Invitarlos también a que en el chat nos cuenten temas que les gustaría tratar en otros videos para que podamos pues, gestionar unas charlas así interesantes como la de hoy. Pues, muchas gracias a la profesora y a nuestra intérprete del día de hoy. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a nuestros invitados y bueno, ahí quedamos súper pendientes en el chat, también para que nos sigan en las redes y en nuestra página web. Muchas gracias, profesora Rita. Gracias, Lina, gracias, Alejandra, muy amables, nos vemos muy pronto. Un abrazo fuerte a todos y todas. Gracias, profe Maribel, sí, por su tiempo y gracias, Alejandra, también. Gracias.